Buenas noches, bienvenido a la emisión de sábado del Noticiero Nacional de la Televisión Cubana. Así es, muy buenas noches. Con los titulares ya comenzamos. Publica la Organización Mundial de la Salud balance de infectados y fallecidos por ébola. Limita bloqueo de Estados Unidos de Norteamérica contra Cuba comercialización de azúcar en el mercado internacional. Muestra Santiago de Cuba recuperación a 2 años del paso del huracán Sandy. Desde el triunfo de enero de 1959, el gobierno de los Estados Unidos concentró esfuerzos en aniquilar la revolución cubana. La reducción de la cuota del mercado azucarero fue una de las primeras medidas que antecedió a la aprobación de la política de bloqueo. El azúcar de Cuba es un testimonio vivo de la larga historia del bloqueo de Estados Unidos contra esta isla caribeña. Una de las primeras acciones punitivas de la administración norteamericana contra la revolución cubana fue la supresión paulatina de la cuota de acceso de exportación de azúcar al mercado norteamericano. Incluso son medidas anteriores a la implementación del bloqueo. Las medidas comenzaron en junio del año 60 y fueron instauradas plenamente la suspensión de la cuota de Cuba en marzo del año 61. Cuba Azúcar es la empresa cubana que comercializa este producto en el mercado mundial. Cuba ha tenido que redireccionar estas exportaciones a mercados más lejanos con todos los costos que realmente esto llevan consigo. La política de bloqueo contra Cuba, en el caso del azúcar, suma otras limitantes. La prohibición que tiene el azúcar cubano de ser comercializado en la bolsa de azúcar de Nueva York. Para que se entienda, la bolsa de productos básicos, incluida la bolsa de azúcar de Nueva York, le ofrecen la oportunidad o la opción a los productores, exportadores de azúcar, de contar con un mercado seguro para sus exportaciones. En el caso de Cuba, al estar prohibido, exceptuado el origen cubano de la bolsa de Nueva York, nosotros estamos obligados en cualquier circunstancia de mercado tener que encontrar un comprador final. Azúcar de Cuba, un producto sancionado por el gobierno norteamericano, incluso antes de aprobar el bloqueo económico, financiero y comercial impuesto a esta isla caribeña por más de 50 años. Liudmila Talancón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y de inmediato en esta emisión del Noticiero Nacional de la Televisión Cubana pasamos a las informaciones internacionales. Hoy con Luis Miguel Cabrera. Buenas noches, Luis Miguel, adelante. Gracias, Eduardo. Buenas noches para ti también. Buenas noches. Echemos un vistazo al panorama internacional. La epidemia de ébola causó la muerte a casi 5.000 personas de las más de 10.000 contagiadas hasta el jueves pasado. La enfermera estadounidense puesta en cuarentena en el estado de New Jersey criticó hoy el trato recibido por parte de las autoridades de salud. Cassie Hickox fue interrogada en el aeropuerto durante 3 horas sin darle ninguna explicación, aunque no presentaba síntomas. Hickox regresó a Estados Unidos tras haber trabajado con la organización Médicos Sin Fronteras en Sierra Leona, uno de los países más afectados por la epidemia. Anteriormente fueron aisladas y tratadas otras 2 enfermeras norteamericanas. Mientras, este sábado, la televisión española, en su noticiero estelar, transmitió un amplio reportaje en el que resalta la ayuda médica cubana enviada a África Occidental para combatir el ébola. Daisy Gómez, Redacción Internacional. Gracias, Daisy. Nos detenemos ahora en Estados Unidos. La policía de Seattle identificó a Jalen Freiberg, de 15 años, como el autor del ataque con un arma de fuego en una escuela secundaria. El tiroteo dejó este viernes un saldo de 2 muertos y 4 heridos, mientras en California otro hombre armado con un fusil de asalto disparó contra 3 agentes y un civil. Mató a 2 de los policías. Los hechos incentivan el debate en torno a la posesión y libre venta de armas de fuego, sin que el gobierno haga nada concreto al respecto.
Nos vamos a Europa. 1 de cada 4 niños españoles vive por debajo del umbral de la pobreza. Así lo indica este sábado un informe del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. De acuerdo con el texto, la cantidad de menores que no desayuna también se ha disparado. Además, critica que la inversión española en protección social de la infancia y las familias es de apenas un 1,4% del Producto Interno Bruto. Seguimos en la eurozona. Las cosas no están mejor en Italia, donde este sábado miles de personas protestan contra la reforma laboral del primer ministro Matteo Renzi. Entre los puntos más polémicos de esta reforma está la modificación de un artículo que protege a los trabajadores de los despidos improcedentes y avala su derecho a obtener una indemnización o a ser reintegrados en su empleo. De Italia pasamos a Túnez. Este domingo se realizan allí elecciones legislativas consideradas clave para la estabilidad. El primer ministro tunecino Mehdi Yoma las catalogó como esperanzadoras. Según Hispan TV, estos comicios son los primeros libres y democráticos desde la promulgación de la nueva constitución el pasado 27 de enero. A propósito de comicios, Ucrania realiza este domingo elecciones parlamentarias inevitablemente marcadas por la guerra en el este del país. Este domingo Ucrania celebra sus primeras elecciones legislativas desde el golpe de Estado de febrero pasado. La consulta no se efectuará en el este del país, donde las autoproclamadas repúblicas autónomas de Donetsk y Lugansk no reconocen el mandato de Kiev. En esta región está previsto comicios para el próximo 2 de noviembre, mientras en Sochi, Rusia, el presidente Vladimir Putin llamó a las grandes potencias a acordar condiciones claras para evitar la injerencia exterior en los asuntos internos de los países. Daisy Gómez, Redacción Internacional. También este domingo brasileños y uruguayos acudirán a las urnas para escoger sus respectivos presidentes. Aquí seguiremos de cerca todo el proceso. Usted manténgase al tanto. Así cerramos nuestro segmento de actualidad internacional. Un placer, hasta la próxima. Muchísimas gracias a Luis Miguel por las informaciones, por este vistazo al panorama internacional en la emisión sabatina del Noticiero Nacional de la Televisión Cubana. Pasamos a otros reportes e informes de interés. En multitudinario acto recordamos que aquel 26 de octubre de 1959, frente al antiguo Palacio Presidencial, hoy Museo de la Revolución, el comandante en jefe y entonces primer ministro Fidel Castro Ruz pronuncia el llamado a organizar al pueblo para la defensa de la patria mediante la constitución de las milicias nacionales revolucionarias. En el mismo sitio en que se constituyeron las milicias nacionales revolucionarias, 3 hombres protagonistas de aquel suceso nos acercan a la historia. Hay que decir que las milicias nacionales revolucionarias las componían obreros, trabajadores, estudiantes, amas de casa, es decir, parte de la población de todos los sectores. Esta fue para mí, me parece a mí, en aquel momento, una de las tareas más grandes que nos tocó vivir sin haber tenido la experiencia, sin haber tenido la preparación para esa tarea tan grande que nos tocó vivir. Es un grupo que estuvieron primero en el Escambray y combatieron contra los alzados y que posteriormente combatieron en Girón también para derrotar la invasión de Girón. El 26 de octubre de 1959, miles de personas acudieron a la plazoleta del Palacio Presidencial, hoy Museo de la Revolución, ante el llamado de la dirección política del país para defender a toda costa la revolución cubana. Esta terraza norte es uno de los lugares de más importancia dentro del museo. Desde acá se fundan las milicias nacionales revolucionarias. Es un día muy emotivo porque de alguna manera se uniforma a todo el pueblo. Como bien decía Camilo Cienfuegos, todo el pueblo uniformado. Y de hecho es el último discurso que pronuncia ese día, porque 2 días después, como todos sabemos, desaparece físicamente. Y desecha en menudos pedazos, se llega algún día, nuestros muertos alzando los brazos para defender. En su intervención, el comandante Fidel Castro analizó la realidad presente y futura de entonces y sugirió la idea de crear las milicias nacionales revolucionarias. La aprobación fue unánime. Así nació ese ejército de pueblo que ha combatido y combate para mantener en alto la bandera de la estrella solitaria. Evelix Tamile, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Buenas noches, momento para los deportes. El equipo de Matanzas consiguió la segunda victoria consecutiva ante Artemisa por lechada para mantener el liderazgo de la Serie Nacional de Béisbol en su edición 54. Excelente labor del picheo del zurdo Joan Nigera, que trabajó 7 1/3 con solo 2 hits permitidos y 11 ponches propinados a los bateadores de Artemisa. La carrera de la victoria la impulsó Dainer Morera. Mientras en el Cristóbal Laura el equipo local se desquitó de la derrota que le recetó este viernes ante Espíritus y hoy le venció 8-5 con éxito para Yunieski Díaz y lo salvó Jesús Amador, su cuarto de la campaña. Lo perdió Pedro Álvarez. Por los derrotados, Ariel Sánchez conectó jonrón. En Báguano, los Sabuesos de Holguín marcaron 10 carreras por 5 los leñadores de las Tunas para archivar la sonrisa número 10 de la serie ante 13 derrotas. En el desafío se dispararon 3 cuadrangulares, 2 por los vencedores y 1 por los derrotados. Ganó Carlos San Sebastián y perdió Darien Núñez. Por su parte, en Imías, los actuales campeones nacionales de Pinar del Río se soltaron a batear para noquear 13-3 a los indios de Guantánamo, con destaque con el madero en ristre para Lorenzo Quintana con 2 vuelas cercas y 6 remolcadas para el home. También los peloteros de Mayagüez se desbordaron a la ofensiva para vencer por nocaut a los Elefantes de Cienfuegos 10-0 en 7 innings. Jorge Luis Barcelán batió de 3-2 con 3 impulsadas para guiar la ofensiva de su equipo. Lo ganó José Norbelis Betancourt y perdió el zurdo Río Lisbel Sánchez. A causa de la lluvia se programó doble programa en el Latinoamericano entre Villa Clara e Industriales. En el primer desafío se enfrascaron en excelente duelo de picheo Freddy Aciel Álvarez y Fran Montier. Los villaclareños salieron delante por jonrón de Leandro Turiño y aumentaron la ventaja en el sexto con impulsadas de Yeniek Pérez y Yandri Canto. Los azules lograron recortar diferencias en el marcador con 2 en el octavo, pero esto le fue insuficiente. En el segundo desafío, el equipo de Industriales logró victoria de 3 carreras por 1 con éxito para Pedro Durán, derrota para Rogelio Carrillo y 1 punto por juego salvado para Jesús Balaguer. De esta manera, el equipo de Industriales ya suma 16 victorias. Por su parte, Camagüey y Granma jugaban en Río Cuarto en desafío que ganaba 5-1 a los camagüeyanos hasta que la lluvia detuvo el juego en el segundo inning. Finalmente se suspendió y se jugará doble juego este domingo. No pudieron jugar Santiago de Cuba y Ciego de Ávila en el estadio José Ramón Cepero el doble programa previsto para hoy, ni el segundo Mayabeque y Cienfuegos. También este domingo desde las 10 de la mañana se medirán en doble programa. Mientras el resto de las subseries cerrarán con programas sencillos con destaque para el que transmite Tele Rebelde entre Villa Clara e Industriales. Y así finalizamos los deportes. Les deseo pasen una feliz noche. También para ti, Aníbal, una feliz noche. Ahora nos vamos hasta el balcón oriente de Cubano. En Las Tunas, un joven ganadero rescata la tradición del floreo. Esta modalidad de origen mexicano se extiende en nuestro país a través del rodeo. Pero conozcamos otros detalles en el siguiente reporte. El floreo es una compleja modalidad de rodeo que tuvo su origen en el estado mexicano de Jalisco a finales del siglo XVIII. Principalmente se compite el floreo a pie, el a caballo y las manganas. Hay otros que son de espectáculo, de práctica, de exhibición. En Cuba forma parte del rescate de las tradiciones ganaderas y mucho más en Las Tunas, tierra de Jorge Barrameda, quien se hizo famoso por sus exhibiciones con el lazo. En este territorio son muchos los jóvenes que intentan ser como Barrameda, entre ellos el productor pecuario Osmani Fernando Riñac Parra. Yo me dedico al rodeo desde que nací. Yo nací en un ambiente de vaquero. Toda mi familia son grandes vaqueros, ganaderos. Entre piruetas, el joven tunero ejercita el floreo con movimientos espectaculares. En el país solamente hay 6 y nos dedicamos 3 exactamente que estamos comprometidos con eso. El de Santi Espíritu y Adalberto Alemán de Pinal del Río. Osmari es seguido por los admiradores que visitan el Parque 26 de Julio, convertido en escenario principal de sus atracciones, como lo hicieran en su momento algunos integrantes de su núcleo familiar. Esta pista donde estamos significa mucho para mí. La hizo Jorge Barrameda, el mayor floreador que ha tenido Cuba, y llegó a ser del mundo. Por aquí ha pasado toda mi familia de vaqueros y yo soy la nueva generación que sigue. Así, desde una provincia del oriente cubano, la joven generación de vaqueros difunde una tradición oriunda de México y extendida a través del rodeo por todo nuestro país. Desde Las Tunas, Robiel Proenza, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Hola, ¿qué tal mis amigos? Observen ustedes cómo ha mejorado el tiempo en el occidente, en el centro del país. Además, hay un aire que nos llega del norte al nordeste, mucho más fresco, también seco. Mientras tanto, el frente está avanzando sobre el oriente de nuestro territorio nacional. Ahí hay chubascos, ahí hay lluvias, algunas tormentas eléctricas y así van a continuar las cosas en las próximas 12 a 18 horas con lluvias en esta región. Para el resto del país, no. Hay, si acaso, algún chubasco muy aislado. Y miren el pronóstico para el occidente del territorio nacional mañana. Sol y algunas nubes por la mañana. Y fíjense también que las temperaturas de por la madrugada, las mínimas, son un poco más frescas que el días anteriores. 18 y 19 en zonas del interior, 20 grados en Pinar del Río y 21, 22 en La Habana y en la Isla de la Juventud. Mientras tanto, para mañana por la tarde, pues se esperan temperaturas, fíjense ustedes, mucho más bajas que los días anteriores, 27 a 29 grados Celsius, con cielos parcialmente nublados. En la región central ocurrirá algo muy parecido, tendremos mínimas de 19 a 20 grados, con sol y algunas nubes por la mañana. En la tarde, temperaturas máximas que estarán entre los 29 grados Celsius, también con algunos chubascos muy aislados, si acaso, pero prácticamente nada, sol y algunas nubes. Y para la región oriental, ahí sí estará nublado el cielo y habrá chubascos y lluvias en el periodo de la madrugada, de la mañana, y temperatura mínima por la madrugada 22-24 grados. Por la tarde también será alta la probabilidad de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en el territorio oriental, con temperaturas máximas de 28 y hasta 29 grados Celsius. En los próximos 3 días las condiciones del tiempo irán mejorando también para la parte oriental. Fíjense, algunos chubascos para el lunes, pero aislados para el martes. Sin embargo, se incrementa un poco martes y miércoles para el occidente, centro del país y también para el oriente, algún chubasco, alguna tormenta eléctrica en horas de la tarde. Y en cuanto a las temperaturas, un poco más frescas, pero fíjense también subiendo para el miércoles. Así que mis amigos, este es el tiempo. Les deseo que pasen una noche muy feliz y hasta mañana. La lectura es imprescindible para acceder al conocimiento. Las instituciones cubanas priorizan la edición cada vez más frecuente de ejemplares para colocar al alcance de todos esa cultura acumulada. Sobre la necesidad de incentivar el hábito de lectura nos comenta hoy Raúl Noves. Muy buenas noches. Lo real, lo inverosímil, sin límites para la sorpresa, se encuentra instalado en la literatura. Los libros escritos y los que están por escribirse hacen plausible una obra, un pensamiento, una existencia. Son manuales de vida que encontramos a nuestro paso y que a veces se ignoran o se persiguen. Ignorados en ocasiones por falta de curiosidad, de inquietud. Perseguidos por esa sed de saber que se desprende de un viaje constante hacia el conocimiento. Y precisamente sobre la necesidad de ser curiosos y los deseos de emprender investigaciones, husmear aquí o allá, en las librerías o en la calle, a diestra y siniestra, se encamina el comentario de este sábado. Un libro casi siempre nos lleva a otro y a otro. La literatura es inseparable de la vida y de la muerte, hechos naturales de la existencia. Y entre esos extremos y la inventiva de quien escribe, nos vamos haciendo una idea del mundo a partir de las experiencias y ensoñaciones de otros. La humanidad va dejando su huella en letras y pararse frente a un libro para olerlo y entrar en sus páginas pudiera convertirse en una manera de vivir más de un siglo, muchos siglos. La curiosidad por lo que se desconoce, el empeño por pulir lo descubierto, la travesía de la sensibilidad a través de la imaginación, son logros del ser humano, cauces de expresión, categorías de la espiritualidad, modos para la comprensión de lo que nos rodea. Los libros van poblados de significados y los cubanos tenemos la dicha de encontrarlos al doblar de la esquina, en las librerías y en cualquier rincón del barrio varias veces al año a través de las múltiples iniciativas del Instituto Cubano del Libro. Los anaqueles están llenos de esas historias que no hemos alcanzado a vivir, de esos poemas que alguna vez deseamos escribir, de lo insólito. Existen temáticas, géneros, hay para todos. No pierda la oportunidad de aprovechar eso que tenemos en torrente y que en muchas ocasiones nos salva de la soledad, de la ignorancia y de tantos otros males que pudieran evitarse si cargáramos en la vida con esos talismanes que son los libros. Así concluyo. Tenga muy buenas noches. Bueno, durante los últimos años Santiago de Cuba ha trabajado intensamente hacia la celebración por los 5 siglos de su fundación como séptima villa de Cuba. Pero recordemos que hace exactamente 2 años el huracán Sandy penetró por el oriente dejando
prácticamente devastada a la heroica ciudad. El siguiente reportaje rememora lo sucedido un día como hoy del año 2012 y nos muestra cuánto se ha recuperado la segunda provincia más importante del país. Cuando se transita su patrimonio, no parece ser esta la tierra de los 1000 temblores, ni la de un huracán Sandy que dejó vestigios de sufrimiento en la retentiva cubana. El visitante que llega a Santiago de Cuba no se va sin escuchar una anécdota de destrucción o de audacia, recapitulada por sus habitantes a pesar de la imagen vigorizada de la heroica ciudad. Santiago de Cuba es para mí mi propia personalidad. Significa todo lo que de cubano nosotros debemos sentir. Es también el espacio donde se puede crear, donde se puede vivir. Soy santiaguera por todos los costados. Que Santiago hay que sentirlo, que Santiago hay que vivirlo y que esté presente en todo, porque Santiago es así, Santiago. Santiago de Cuba es hoy una ciudad que enamora y a los oriundos no les cuesta creérselo, porque la han visto envejecer y acicalarse, cicatrizar heridas removidas por fenómenos naturales y levantarse. Quien mira su centro 2 años después del ciclón no comprende la magnitud demoledora de Sandy. Pero ni la gente ni la memoria gráfica olvidan las viviendas abatidas, las vigas de la terraza jardín del Hotel Casagranda que se desmoronaron sobre el Parque Céspedes, las cúpulas de una catedral sin cruz al cielo con un arcángel de vuelo fisurado, el tono gris de la urbe, la desolación en miles de semblantes, el hormiguero humano de soldados, cadetes y oficiales de la FARC decididos a la recuperación y los 7 millones de metros cúbicos de árboles y escombros que estrecharon el tránsito citadino. De Sandy, mejor ni acordarse. En la mañana del 25 de octubre, cuando yo me levanté, se me salieron las lágrimas, porque yo vivo en Versalles y yo vivo frente por frente, donde yo veo la ciudad completa, y parecía que la ciudad había desaparecido. Sandy le sacó las lágrimas al pueblo de Santiago de Cuba. Esa noche fue un infierno. A mí nunca se me podrá borrar de la memoria esa noche, y tampoco se me va a borrar las palabras del primer secretario Lázaro Espósito, cuando nos alertaba de lo que se nos venía arriba. A Santiago de Cuba le va a dar un planazo bien dado. Le va a dar un planazo bien dado porque va entrando por un lugar muy cerca a Santiago de Cuba y las bandas son muy amplias y el nudo, el núcleo de nubosidad, de agua, de viento es muy grande, abarca Santiago de Cuba. Es muy fuerte, es extremadamente fuerte, incluso está alejado de cualquier imaginación. Nada que no sea de placa resiste. Nada que no sea de placa y placa de calidad resiste. Hay que estar vivo, despierto, alerta y protegido. Si no, en verdad, el peligro de perder la vida es real. Que como Sandy, ningún huracán. Porque si usted lo compara con las cosas que hizo el Flora, ¿no? El Flora llovió mucho. La cantidad de agua que dejó fue tremenda. Y el agua produjo derrumbes y produjo que arrastraran los ríos, sembrado, ganado y personas. Pero realmente, ¿no? Como el Sandy, no, porque el Sandy no llovió, pero fue un viento fuerte y entonces el Sandy arrasó con casas, pero además con cosas
que pensábamos que no se le iba a llevar. Sandy fue el demonio de los ciclones que han pasado por aquí, por Santiago de Cuba. Esas lágrimas se convirtieron en más unidad, en más fortaleza, no solamente de Santiago de Cuba, sino de hermanos de todas las provincias, de todas, porque aquí vinieron pinareños, habaneros, avileños, camagüeyanos, de todas las provincias. Y eso fortaleció aún más y se evidenció aún más la unidad del pueblo cubano. Más remedio que resistir Santiago. Santiago es Santiago, ha resistido vendavales de todo tipo, guerra de todo tipo. En el segundo aniversario de Sandy todavía la urbe no puede ocultar todas sus marcas de angustia. Aún se necesitan edificar 2.400 viviendas cada año hasta el 2025 para compensar a los damnificados que lo perdieron todo. Mira, ven a ver mi casa nueva. Aquí tiene mi nueva casa. Hace solo una semana Xiomara Juez era una albergada, pero ahora su nueva casa le ha cambiado la vida. Yo estuve albergada casi 2 años en el almacén de Legren, al cual le agradezco mucho a la dirección completa de Legren, que me apoyó mucho, me abrió las puertas en el momento de desesperación que tenía, porque el huracán acabó con mi casa y ellos rápidamente, cuando le toqué sus puertas, la directora rápidamente me abrió y me dijo, sí, yo te presto el almacén. Gracias a Dios, a la revolución y al comandante Chávez y su gobierno, que contribuyeron a que hoy yo tenga esta bella casa. Como ella, 95.400 personas han encontrado una solución. Tenemos un Santiago mucho más rejuvenecido rumbo al 500 aniversario. Un Santiago que ha sido capaz de recuperar el 56% de las viviendas afectadas y el 84% de las instituciones estatales. Eso ha sido gracias al esfuerzo que ha hecho la Dirección de la Revolución por situar los materiales en Santiago que han sido necesarios durante toda esta etapa de trabajo. Y en segundo lugar, reconocer el esfuerzo que ha hecho todo el pueblo de Santiago de Cuba, que hemos tenido el apoyo de todas las provincias del país. María de los Ángeles Sánchez comparte hoy su felicidad luego de 13 meses durmiendo con su familia en una facilidad temporal. Yo ahora me siento bastante bien. Mi casa fue un derrumbe total de una casa de familia de muchos años, pero ya estamos aquí. Me siento muy contenta y agradecida de esta revolución tan grande que tenemos. A Santiago de Cuba se le ama como padrón de una arquitectura notable de casi 5 siglos y muchos dueños de una historia que no se deja morir y le es leyenda rentable. En Santiago la gente habla con una melodía peculiar porque además de la influencia de una lengua cadenciosa como la francesa, en esta tierra hay que asumir el surgimiento de la música cubana cuando en una capilla de la Santa Basílica Metropolitana Iglesia Catedral, Esteban Salas concibió las primeras partituras. Este templo de hoy, empolvado y alterado en su interior, guarda disimulado el secreto de aquella huella y hará gala de feligreses cuando el 25 de julio del próximo año se descubra curado y renovado. Rumbo a la mitad de un milenio, Santiago de Cuba ha legado 23 monumentos nacionales y 3 obras patrimonios de la humanidad. El Castillo del Morro San Pedro de la Roca, las construcciones agroindustriales cafetaleras y la tumba francesa, fortuna de lo inmaterial pero trascendente. Diez inmuebles y una plaza mayor como el Parque Céspedes conforman el anillo cero de la ciudad de Santiago. Tal parece que toda la restauración por los 500 años de la séptima villa se concentra solamente en este sitio. Sin embargo, no sucede así. Es necesario transitar por varios puntos de la urbe para comprender que la restauración abarca 28 obras del patrimonio y 2 ambientes históricos o tramos de calle.
Se rescata hoy el Hotel Imperial, ese que data de 1916 y parecía derrumbarse ante nuestras narices. Se mejora y extiende el Emilio Bacardí, primer edificio construido en Cuba como museo. Se acondiciona esa inmutable casa de don Diego Velázquez, denominada Museo de Ambiente Histórico. Se completa la Plaza de Marte, se rehabilita la calle Enramadas hasta el Paseo Marítimo y se conserva desde el balcón histórico de Fidel hasta el cementerio patrimonial de Santa Ifigenia, allí donde descansan más de 30 generales de la Guerra de Independencia de Cuba. Se ha hecho mucho por Santiago, queda mucho por hacer. Hoy se vislumbran otros aires, hoy se vislumbra alegría porque el santiaguero es capaz de recuperar lo que pierde, pero es capaz de fortalecerse aún más, de luchar por sus logros, por sus conquistas, por su ciudad. El Parque Céspedes en una efervescencia total, porque además de tratar de recuperar lo que Santi afectó, se está luchando en todos los sentidos por embellecer la ciudad hacia su 500 aniversario. Se ha trabajado con brío en esta tierra, desde la Plaza Ferrero el Vistalegre del siglo XXI con sus hostales, desde el área monumental 26 de julio hasta la avenida Victoriano Garzón por donde subieron los rebeldes con señales de gloria, desde el paisaje asociativo del cobre hasta lo espiritual y colectivo en pos del bien público. Hasta en el fondo del mar hay arqueólogos preservando un patrimonio sumergible. Yo pienso que el futuro de la imagen de Santiago es luminoso y creo que en 10 años esto puede ser una gran ciudad. Un Santiago aún más luminoso todavía, porque los que estamos y los que no estaremos ya también vamos a saberle dar el lustre y el vigor que siempre ha caracterizado a una ciudad como esta. Pero en especial Santiago lo veo, no vamos a decir como un sol, vamos a decir como una prenda, como una piedra preciosa que va cogiendo brillo, 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 brillo y va andando con el tiempo hacia una claridad genial, grandiosa. Santiago, que te yergues en las laderas de tu valle y desde el alto de tu fuerte mira siempre a la profundidad del mar. Del megahuracán Sandy se van borrando las huellas visibles. Ha cambiado Santiago, 5 veces 100 no son pocos para una anatomía de ciudad, pero basta llenarse de júbilo para transformar y sentir a la vuelta de la esquina o siempre el orgullo de ser hijo de esta tierra. Desde Santiago de Cuba, Gloria Guerrero y Cuscota Radel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y de esta manera llega el final de nuestro noticiero nacional de la televisión cubana en su emisión estelar de este sábado. Muchísimas gracias por su atención. Así es, como siempre, gracias por habernos acompañado y tenga usted, a nombre de nuestro equipo de realización, muy buenas noches.